Hola, mi nombre es Paula Dexire Morro Aguilar, estudiante de la Escuela Normal de Educación Preescolar, y en esta ocasión compartiré una reflexión sobre una de las experiencias más significativas de mi formación docente, la implementación y el seguimiento de un proyecto de mejora escolar y comunitaria, desarrollado durante mis jornadas de práctica. A lo largo de este episodio hablaré sobre la problemática identificada, las estrategias que implementé junto con mis compañeras, los resultados obtenidos, las dificultades que enfrentamos y sobre todo las lecciones aprendidas que considero fundamentales para futuras intervenciones educativas. Más allá de presentar únicamente los resultados, mi intención es compartir una reflexión crítica sobre cómo esta experiencia transformó mi manera de comprender la práctica docente y la importancia que tiene la observación, la intervención y la evaluación dentro de los contextos escolares. Antes de implementar cualquier estrategia, es necesario conocer la realidad del contexto educativo. Durante mis jornadas de práctica, tuve la oportunidad de observar de manera constante a un grupo de educación preescolar. Desde los primeros días, identifiqué una situación que se repetía con frecuencia. Varios alumnos presentaban dificultades para mantener la atención y la escucha activa durante las actividades. Era común observar que algunos niños se distraían fácilmente, hablaban mientras se daban instrucciones o requerían que las indicaciones fueran repetidas varias veces para poder realizar una actividad. Aunque esta situación puede parecer habitual dentro de los grupos de educación preescolar, comencé a analizar cómo estaba afectando el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Las actividades requerían más tiempo de lo previsto, algunos alumnos se quedaban rezagados y la dinámica del grupo se veía interrumpida constantemente. A partir de estas observaciones surgió la necesidad de diseñar una propuesta de intervención que ayudara a fortalecer la atención y la escucha activa dentro del aula. Nuestro objetivo principal fue favorecer la atención mediante estrategias innovadoras que motivaran a los niños a participar activamente en las actividades escolares. Asimismo, establecimos como una meta que al menos el 80% del grupo lograra mantener la atención y escuchar instrucciones durante el 70% de las actividades desarrolladas. Una vez identificada la problemática, comenzamos a diseñar estrategias que respondieran a las necesidades observadas. La principal propuesta fue la creación del llamado Rincón de la Atención, un espacio diseñado para promover la concentración, la escucha y la participación activa mediante actividades dinámicas y atractivas para los niños. Dentro de este rincón se implementaron diferentes recursos y actividades. Utilizamos juegos de memoria, dinámicas de observación, actividades auditivas, pausas activas y materiales visuales que ayudaban a captar el interés de los alumnos. Lo interesante fue descubrir que pequeños cambios en la organización de las actividades podían generar respuestas distintas en los niños. Cuando las experiencias incluían movimiento, materiales llamativos o participación directa, la atención aumentaba considerablemente. Recuerdo que los títeres se convirtieron en uno de los recursos más efectivos. Cada vez que aparecía un personaje nuevo, los alumnos mostraban entusiasmo, escuchaban con mayor atención y participaban activamente en todas las actividades. Esta experiencia me permitió comprender que la atención no depende únicamente de la disposición de los alumnos, sino también de la capacidad de cada docente para generar ambientes de aprendizaje interesantes y significativos para todos los niños. Además del Rincón de la Atención, decidimos implementar una estrategia complementaria basada en el refuerzo positivo. Esta consistió en un sistema de recompensas mediante monedas simbólicas que los alumnos obtenían cuando demostraban conductas relacionadas con la escucha activa, el seguimiento de instrucciones y la participación adecuada durante las actividades. La intención no era premiar únicamente los resultados, sino reconocer los esfuerzos y avances que los niños realizaban día con día. Esta estrategia estuvo fundamentada con las aportaciones de Skinner, quien plantea que las conductas pueden fortalecerse mediante el refuerzo positivo. De acuerdo con este autor, cuando una conducta recibe una consecuencia favorable, aumenta la probabilidad de que se vuelva a repetir. Durante la implementación, observé que muchos alumnos se sentían motivados al recibir este reconocimiento. Poco a poco comenzaron a esperar turnos para participar, presentar mayor atención durante las explicaciones y seguir instrucciones con más facilidad. Sin embargo, también aprendí que el uso de recompensas debe manejarse con cuidado. Si bien puede favorecer ciertas conductas, es importante que los alumnos desarrollen motivaciones internas y no dependan únicamente de estímulos externos para participar. Una de las etapas más importantes del proyecto fue el seguimiento. Implementar una estrategia no garantiza automáticamente resultados positivos. Por ello, fue necesario observar constantemente, registrar avances y reflexionar sobre los cambios que iban ocurriendo dentro del grupo.
Durante este proceso observé avances importantes. Los alumnos comenzaron a mostrar una mejor disposición para participar en las actividades. En varios momentos de la jornada fue posible notar que escuchaban con mayor atención y requerían menos repeticiones de las instrucciones. También se observó una participación más organizada durante las dinámicas grupales y una actitud más favorable hacia las actividades que implicaban más concentración. Sin embargo, los resultados no fueron iguales para todos los alumnos. Algunos mostraron avances rápidamente, mientras que otros continuaban necesitando apoyos constantes para mantenerse enfocados. Esta situación me llevó a comprender una de las lecciones más importantes de la educación. Cada alumno aprende a su propio ritmo y requiere diferentes formas de acompañamiento. Uno de los aspectos más enriquecedores de esta experiencia fue la posibilidad de reflexionar sobre mi propia práctica docente. Al inicio del proyecto pensaba que una buena estrategia era suficiente para resolver una problemática. Sin embargo, conforme avanzó el proceso, comprendí que la realidad educativa es mucho más compleja. Aprendí que una estrategia efectiva en un grupo puede funcionar, pero en otro grupo no va a funcionar de la misma manera. También comprendí la importancia de ser flexible y realizar ajustes constantes según las necesidades que van surgiendo durante la práctica docente. Reconozco que durante la implementación enfrenté algunos desafíos. Por ejemplo, hubo ocasiones en las que mis instrucciones eran demasiado largas, lo que provocaba que algunos alumnos perdieran el interés mucho antes de que pudiera terminar la explicación. En otros momentos, ciertas actividades resultaron mucho más complejas de lo esperado y fue necesario modificarlas para adaptarlas mejor a las características del grupo. Estas situaciones me ayudaron a desarrollar una actitud mucho más reflexiva y crítica respecto a mi desempeño profesional. Otro aprendizaje importante fue valorar el trabajo colaborativo. Aunque este podcast compartió mi experiencia personal, reconozco que el acompañamiento de mis compañeras y las observaciones de las educadoras titulares fueron fundamentales para enriquecer este proyecto. Escuchar diferentes perspectivas permitió identificar aspectos que quizá yo sola no hubiera observado. Al concluir el proyecto, también realicé una reflexión sobre los aspectos que podrían fortalecerse en futuras experiencias. Considero que sería importante incrementar el uso de apoyos visuales como pictogramas, secuencias de pasos y temporizadores visuales para facilitar la comprensión de las instrucciones. También sería conveniente aplicar y ampliar la variedad de materiales sensoriales que favorezcan mucho más la atención y la autorregulación emocional de cada uno de los alumnos. Otra mejora muy importante sería incorporar con mayor frecuencia ejercicios de respiración guiada y pausas activas antes de las actividades que requieran altos niveles de concentración. Además, considero necesario fortalecer los mecanismos de evaluación para identificar con mayor precisión qué estrategias generan mejores resultados y cuáles requieren modificaciones para que sean realizadas de manera exitosa. Después de analizar esta experiencia, puedo afirmar que la implementación de este proyecto de mejora escolar y comunitaria representó una gran oportunidad para mi formación como futura docente. Más allá de los resultados obtenidos, el verdadero aprendizaje estuvo en el proceso de realización del proyecto, ya que al tener que checar primero el contexto, pude aprender que cada alumno tiene necesidades particulares y que la práctica docente exige flexibilidad, creatividad y capacidad de adaptación. Aprendí que la mejora educativa no ocurre de manera inmediata, sino que requiere constancia, seguimiento y evaluación continua. Pero sobre todo, aprendí que reflexionar críticamente sobre nuestra propia práctica es indispensable para crecer profesionalmente y también tomar los consejos de las educadoras titulares, de las maestras de práctica, para de este modo ir creciendo poco a poco. Todas las lecciones obtenidas durante esta experiencia me servirán para futuros proyectos de mejora escolar y comunitaria, ya que ahora puedo comprender con mayor claridad la importancia de diseñar propuestas fundamentadas en necesidades reales de cada uno de los alumnos, implementar estrategias contextualizadas y mantener una actitud abierta al aprendizaje constante. Como futura educadora, me llevo la convicción
de que cada experiencia dentro del aula representa una oportunidad para transformar tanto los procesos de aprendizaje de todos los alumnos como nuestra propia formación profesional. Además, esta experiencia me permitió reconocer que el papel del docente va mucho más allá de transmitir conocimientos. Ser docente implica observar, escuchar, analizar, acompañar y responder a las necesidades reales de cada uno de nuestros alumnos. Durante la implementación de este proyecto, comprendí que cada decisión que tomamos dentro del aula tiene un impacto en el aprendizaje y desarrollo de los niños. Por ello, es fundamental actuar de manera consciente, reflexiva y comprometida. Considero que este proyecto de mejora tuvo un resultado muy bueno, ya que al llegar al jardín me di cuenta que la verdad los niños pues no escuchaban del todo y necesitaban que se repitieran mucho las instrucciones, pero al darle constancia a este proyecto, junto con mis compañeras nos dimos cuenta que los niños poco a poco fueron teniendo mucho más escucha activa y eso nos ayudó a que todas las actividades después que se realizaron tuvieran un mayor impacto en su aprendizaje. También aprendí que los proyectos de mejora escolar y comunitaria son herramientas valiosas para generar cambios significativos dentro de los contextos educativos, ya que permiten identificar problemáticas concretas y diseñar estrategias que respondan a ellas de manera pertinente. Aunque los cambios observados durante esta intervención fueron graduales, puedo comprobar que la constancia, el seguimiento y la evaluación son elementos muy indispensables para lograr avances reales. De igual manera, esta experiencia fortaleció mi confianza como docente en formación, ya que me permitió enfrentar desafíos reales, tomar decisiones, adaptar estrategias y valorar la importancia de la colaboración con otros profesionales de la educación, como lo fue el hecho de que tuve que realizar un taller con los padres de familia y yo nunca había tenido un acercamiento real con los padres de familia. Me sentía muy nerviosa, pero gracias a los consejos de mi titular pude llevar a cabo el taller de una manera muy satisfactoria y todos los padres estuvieron muy felices con la participación que tuvieron con sus hijos, porque es importante que los alumnos y los padres estén juntos para poder tener una mayor conexión y un aprendizaje mucho más significativo. Comprendí que siempre existirán áreas de oportunidad y aspectos que tengo que mejorar, pero también que cada experiencia aporta nuevos conocimientos que enriquecen nuestra práctica. Todos los consejos que se nos llegaron a dar en nuestra jornada de práctica, en la siguiente los tratamos de retomar para que pudiéramos nosotros analizar si de verdad funcionaba lo que nos estaban diciendo las titulares o si teníamos que implementar otra estrategia para que los niños tuvieran más atención. Uno de los consejos que me dio mi titular fue que tenía que hacer las hojas de trabajo mucho más grandes, del tamaño de un cartelón, para que los niños pudieran observarla y pudieran irla haciendo grupalmente, ya que al tener primer grado es mucho más difícil que los niños puedan contar o hacer las cosas por sí solos. Por ello es necesario que se les diera ese enfoque en la atención para que pudieran trabajar las hojas de trabajo y lo hacíamos grupal y todos los niños trabajaran de una manera significativa. Esto sí me funcionó mucho para la jornada de práctica, ya que vi un mayor aumento en el trabajo de los niños y funcionó de una manera muy satisfactoria. Aunque muchos niños se desesperaban por el hecho de tenerlo que hacer grupal, ya que ellos ya sabían contar o escribir su nombre o esas cosas, y se les hacía mucho más aburrido el trabajar en grupo, ya que ellos querían trabajar individual. Pero poco a poco fui haciendo que todos trabajáramos grupal y nadie se podía adelantar para todos ir aprendiendo de un mismo ritmo. Finalmente, considero que las lecciones aprendidas durante este proyecto no terminan con esta intervención. Por el contrario, serán importantes para futuras jornadas de práctica y para mi ejercicio profesional. Estoy convencida de que seguir reflexionando sobre mi desempeño, aprender sobre los retos enfrentados y mantener una actitud de mejora continua me permitirá convertirme en una educadora más preparada, sensible y comprometida con el aprendizaje y el bienestar de cada uno de los alumnos.
Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión sobre mi práctica docente y los procesos de mejora escolar y comunitaria, los cuales fueron realizados en el Jardín de Niños Trinidad de la Fuente en el grado de primer grado, sección A.